Bienvenidos a esta conexión digital en Telesur. Aquí llevamos lo más importante que sucede en Internet hasta sus pantallas. Tenemos varios temas en la jornada. Nuestras etiquetas, quédate en casa, es la primera. Estaremos analizando el coronavirus y su avance en el mundo. La segunda, exterminio de líderes sociales, nos llevará a Colombia y analizaremos las tendencias desde Twitter. Por último, ¿qué es tendencia en el día? Día Mundial del Arcoíris, que se celebra este 3 de abril. Del tema también estaremos hablando en esta conexión digital que ya comienza. Gracias por estar. Por favor, ayúdenos. Solamente necesitamos material porque nosotros tenemos todo el deseo de trabajar. En medio de la pandemia global del coronavirus, Estados Unidos bate el récord mundial. Llegan a 1.169 muertos en un día por COVID-19, mientras que Lenín Moreno pide transparencia en los registros oficiales sobre COVID-19 en Ecuador. Vamos a iniciar con los portales y comenzamos en Hispan TV. Tenemos la primera información de la jornada. Estados Unidos bate el récord mundial con 1.169 muertos en un día por COVID-19. Vamos a ampliar la información y usted puede leer en este artículo de Hispan TV que, de acuerdo con el balance global proporcionado por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado un récord de 1.169 muertos en un solo día, y así el número de fallecidos asciende a 6.098 desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus conocido como COVID-19. Pasamos al segundo portal que estaremos revisando en esta jornada y tiene la información que se genera en Sputnik. Mire el titular: Ecuador, Lenín Moreno pide transparencia en registros oficiales sobre COVID-19. En redes sociales, desde hace varios días, ciudadanos han denunciado grandes retrasos para levantar los cadáveres, sobre todo en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, sea por la pandemia o por otras razones, por lo que algunas personas han optado por sacar los cuerpos a la calle. Lenín Moreno dijo que antes de la crisis se recogían 30 cadáveres diarios y en la actualidad 150 por día. Pasemos ahora al portal de nuestra casa informativa, a telesurtv.net. China cierra el condado de Jia por temor a rebrotes de COVID-19. Ampliamos con usted la información. Autoridades de China dispusieron a partir de este jueves el cierre temporal del condado de Jia ante el temor de originarse una segunda ola de contagios de COVID-19. Las autoridades del condado recomendaron a los residentes quedarse en casa después de varios reportes de casos de coronavirus, especialmente en la ciudad de Pingdingshan, donde se impuso la cuarentena obligatoria. Mira este portal que tiene en pantalla y lo compartimos ahora con usted. El gobierno de Venezuela creó el portal denominado COVID-19. Allí usted puede encontrar las últimas informaciones sobre esta pandemia. También muestra estadísticas globales y nacionales sobre la cantidad de contagiados, fallecidos y el progreso de la enfermedad. Aquí está viendo el portal, lo tenemos en pantalla, y todas las informaciones que allí puede encontrar. Por ejemplo, a manera internacional, aquí tenemos la cantidad de casos positivos en más de 1 millón en el mundo. En Venezuela los casos positivos se mantienen en 146, con 43 recuperados y 5 fallecidos. Estas, entre otras informaciones, usted las puede encontrar en este portal creado en Venezuela, llamado así COVID-19. En el siguiente video se muestra cómo hasta el 2 de marzo se contabilizaban en el mundo 90.635 contagiados por el COVID-19 y cómo las cifras han ascendido a más de 1 millón. Vamos a ver este gráfico y preste atención al avance entre los diferentes países para que vea cómo se ha comportado la pandemia a nivel mundial. Veamos.
Un video muy ilustrativo que usted puede encontrar, se ha compartido mucho en las redes sociales en esta jornada. Ahora nos vamos hasta Rusia y vamos a revisar el portal de nuestra corresponsal Lisandra Andrés. En su usuario @LisandraTelesur usted puede encontrar esta información. 601 nuevos casos de contagio del COVID-19 reportados en Rusia. En la última jornada se elevan a 4.149 el número total de enfermos, en momentos donde el país se acerca al pico máximo de contagios. Durante estas últimas 24 horas, Rusia registró una cifra de contagios con COVID-19 inferior a las registradas en la jornada anterior, que marcaron un récord para este país. En las últimas 24 horas, el Centro de Monitoreo y Control de esta pandemia informó de 601 nuevos casos, que ya suman un total de 4.149 en todo el país, y también informó lamentablemente de 4 nuevos fallecimientos para un total de 34 personas que ya han perdido la vida a causa de esta nueva neumonía. También el Ministerio de Salud informó que el país enfrentará una situación favorable para cuando llegue al pico máximo de casos reportados, y en este sentido el primer ministro Mikhail Mishustin instó a todas las instituciones médicas principalmente a tener todas las condiciones creadas desde el punto de vista de disponibilidad de medicamentos, de camas y otros insumos médicos para cuando llegue este momento, pues el país lo enfrente de la mejor manera posible. También las autoridades han indicado que desde que comenzaron a detectarse casos de COVID-19 en el país, ya se han realizado más de 500.000 de test a los ciudadanos para detectar la presencia de esta enfermedad. Por ahora, la indicación es a permanecer en sus casas, principalmente en este periodo crítico que se avecina. Vamos a irnos ahora hasta Brasil. Nacho Lemos, nuestro corresponsal, tiene otra información que queremos compartir con usted en esta jornada desde su perfil de Twitter. 8.076 casos de contagio, 329 fallecidos. El presidente dice que los gobernadores exageran para perjudicarlo, pero la falta de testeo y divergencias entre los datos oficiales y los del sistema funerario exponen que los números son aún más preocupantes. Saludos. Crecen los casos de coronavirus en Brasil. Se registran al menos 8.076 casos de contagio y 329 muertos según datos oficiales del Ministerio de Salud con base en los datos de los gobiernos de los estados. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro insiste en que los gobiernos estaduales están presentando números muy altos para perjudicar al gobierno federal. Lo cierto es que los especialistas apuntan que estos datos son menores que los datos reales. Hay algunos especialistas en sistema sanitario que afirman que por cada uno de estos casos hay 15 casos reales. En Brasil no hay testeo para toda la población, entonces los casos seguramente son mayores de lo que se presentan y de los que son comprobados. Hay solamente testeo para las personas que trabajan en el sistema de salud, para médicos, enfermeros y también para personas en situación de gravedad. Entonces no tenemos números reales, y cuando no hay números reales tampoco hay números reales para llevar a cabo las políticas públicas y para tener una estructuración de enfrentamiento al coronavirus por parte de las entidades gubernamentales. El presidente Jair Bolsonaro durante la jornada de ayer criticó al ministro de Salud e incluso amenazó con despedirlo, pero solo después de que tenga lugar esta crisis por coronavirus. Entonces el escenario político es uno de los peores posibles para una crisis de este tamaño en Brasil. Por parte del gobierno del estado de Sao Paulo se ha llevado a cabo un decreto para que las personas que mueran dentro de las guardias en los hospitales de barrio o que mueran dentro de sus casas no tengan que pasar necesariamente por un testeo y que sean muertes con certificado de defunción indeterminado. Esto quiere decir que no tendremos tampoco números reales sobre las muertes. Lo cierto es que en el cementerio de Vila Formosa en Sao Paulo ya están duplicando el número de fosas en este momento. Hay el doble de fosas, cuando lo normal son 50 fosas cavadas por día, ya hay 100 fosas cavadas por día, y se registraron el último miércoles 40 casos de cuerpos con sospecha de coronavirus, los mismos números que presentaba el Ministerio de Salud a escala federal. Entonces hay mucha preocupación porque no tenemos números reales para enfrentar a una de las peores crisis sanitarias de la historia de Brasil. Vámonos ahora hasta Ecuador. Denise Herrera, nuestra corresponsal ahí en su usuario @DeniceTelesur, publica: según el gobierno del país, se registran hasta el momento 3.368 casos confirmados de COVID-19, 148 personas fallecidas y 71 personas con alta hospitalaria.
En una rueda de prensa virtual, el viceministro de Salud en Ecuador ha anunciado que hasta el momento en el país se registran 3.368 casos confirmados de COVID-19 y 145 personas fallecidas a nivel nacional. Sin duda, son cifras que son ahora fuertemente criticadas, ya que al verse otra realidad denunciada por redes sociales, principalmente en la provincia del Guayas, la más afectada del coronavirus en el país, donde es actualmente el epicentro de esta pandemia, denuncias de ciudadanos por redes sociales han hecho virales. Inclusive el mismo registro civil del Guayas ha anunciado que en los últimos días de marzo se reportaron alrededor de la solicitud de 300 a 400 actas diarias de defunción, claramente distinto a lo que las autoridades reportan hasta hoy. Si bien el presidente Lenín Moreno anunció que se revelarían las cifras en relación al COVID-19, vemos que todavía no ha habido un avance en este tema. Vamos ahora a China. Iranzi Peraza, nuestra corresponsal, comparte con los usuarios de Twitter esta información. Mañana sábado, China rendirá homenaje a los más de 3.300 nacionales fallecidos de COVID-19 con una jornada de luto nacional. Veamos las reacciones en Twitter y comenzamos con la presidenta de nuestra multiestatal, Patricia Villegas. En su usuario de Twitter publica: Colombia es xenofobia discriminar cualquier ayuda escudándose en cualquier argumento. Por fortuna, en Venezuela no nos piden partida de nacimiento para atendernos. Si así fuera, ¿qué haría Colombia si regresamos los 5 millones que aquí vivimos? Este es el usuario José Elías Palomec y está publicando en Twitter: el quédate en casa no solo nos ha devuelto el tiempo para estar en familia, replantear nuestras prioridades y para pensar en Dios, también el planeta está viviendo una regeneración que ningún esfuerzo antes había logrado. Laila Tayeldine publica: escuchando a Moreno, Piñera, Bolsonaro y Duque respecto a la pandemia, verifico lo orgullosa que estoy de tener un gobierno como el que hoy tenemos en Venezuela, donde el ser humano, la protección de su vida y estabilidad está por encima de todo. Gracias, presidente Nicolás Maduro. La cuenta en Twitter Ni Estado ni Moneda está publicando el tuit de un usuario desde Estados Unidos. Vamos a ver qué dice. El cierre de centros educativos y restaurantes provoca un descenso de la demanda de leche que lleva a los ganaderos de Wisconsin a tirar, antes que regalarlos a quienes lo necesitan, más de 100.000 litros diarios para no hundir el mercado. Está haciendo referencia a una información que se publicaba en un medio de prensa de Milwaukee. Aquí dicen: por el desagüe, a los granjeros lecheros de Wisconsin se les dijo que abandonaran la leche debido a una sobreoferta en el mercado. Puede encontrar además en este sitio web una información acerca de los casos confirmados en esta ciudad, el número de muertes, el número de pruebas que se han realizado y también amplía la información. Vamos a verlo. Y es que una granja de West Bend dice que le informaron que comenzaran a tirar decenas de miles de galones de leche por día debido a la pandemia del COVID-19. Informaron que una sobreoferta en el mercado es la razón por la que están tirando la leche. Calculan que entre 25.000 y 30.000 galones de leche por día se van directamente al desagüe. Vamos a ver qué es tendencia en esta jornada. Este 3 de abril es el Día Mundial del Arcoíris. Se trata de uno de los fenómenos naturales más curiosos y bonitos que aparece cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados. Veamos qué están diciendo los usuarios de Twitter al respecto y comenzamos con Braco. Buenos días, mundo. Hoy es 3 de abril, día de cuarentena. Feliz Día Mundial del Arcoíris, de la fiesta y también del mousse de chocolate. Feliz viernes para todos. Este es el tuit del usuario. Pasamos ahora a lo que está diciendo el usuario Harper's Bazaar. Un icono que va más allá de la meteorología para difundir conciencias, valores y esperanzas. Feliz Día Mundial del Arcoíris, días extraordinarios, la etiqueta que está compartiendo el usuario. Josemí Cuervo, para finalizar esta tendencia de la jornada. Organizando las cosas en casa aparecen recuerdos como estos. Cuando pase todo esto volveremos a llenar salas, auditorios, pabellones, palacios, estadios, disfrutando de la música y devolviendo el cariño que ahora nos están dando desde sus casas. Día Mundial del Arcoíris, quédate en casa, todo va a salir bien.
En España siguen los aplausos. Ciudadanos salen a las ventanas y balcones de sus hogares para unirse en un aplauso colectivo que rinde homenaje a los médicos y enfermeras, trabajadores de la salud que elaboran cada día en la primera línea de emergencia para combatir el coronavirus. Con este video nos vamos a una pausa. En Colombia aumenta el exterminio sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Organizaciones sociales denuncian el asesinato de 71 líderes y 20 ex integrantes de la FARC-EP en lo que va del 2020. Analicemos cómo lo dicen los medios de prensa y comenzamos con el portal Alerta Paisa. Durante el 2020 han asesinado a 91 líderes sociales y ex guerrilleros en Colombia. Ampliamos la información que usted puede encontrar en este medio digital. Y aquí dice, en los primeros meses del año se han registrado en Colombia 71 asesinatos de líderes sociales y 20 homicidios de ex guerrilleros de la FARC. Así lo confirmó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Algunos de los crímenes ocurrieron en medio de la cuarentena en la que se encuentra el país. En el mes de enero ocurrieron 31 homicidios, seguido de febrero con 26 y 14 durante el pasado marzo. El portal La Semana alerta 5 líderes sociales asesinados desde que inició la cuarentena en Colombia. El 25 de marzo comenzó a regir la medida de aislamiento preventivo obligatorio en Colombia debido al incremento de casos de coronavirus. Por decreto, el gobierno solo autorizó a determinados grupos poblacionales a salir de sus casas durante la cuarentena porque desarrollan actividades de vital importancia para el abastecimiento alimentario y los servicios de salud, aseo y transporte. Pese a esto, los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país no han cesado en estos 8 días. Vamos a ver qué dice Hernán Tobar, nuestro corresponsal en su cuenta @HernánTelesur. El virus de la violencia continúa contra los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. La ONG INDEPAZ reveló que durante el 2020 han sido asesinados 71 líderes sociales. Para la ministra de Justicia, solo hay un registro de 8. ¿Qué informan los usuarios en las redes sociales? Iván Cepeda Castro, senador de la República de Colombia, así dice, en audiencia sobre el asesinato de líderes sociales, la ministra Alicia Arango sostuvo que este año solo existe el registro de 8 líderes sociales asesinados. En la misma audiencia, Carlos Ruiz, de la Misión ONU Colombia, dijo que ellos tienen 64. ¿Qué piensan ustedes? El usuario Juan Fernando Zapata dice, agenciar la muerte se llama necropolítica y es una tragedia. Que sea un ejercicio sistemático contra líderes sociales es terrorismo y crimen de Estado. Que el gobierno nacional permanezca indolente es complicidad. Que la ministra pretenda minimizarlo es inmoral. Otra peste.
El Pérez, preguntas, ¿Colombia está en cuarentena? ¿Tienen identificados los focos de coronavirus? ¿Están haciendo pruebas? ¿Tienen estadísticas? Este tema no se puede dejar así, que se desarrolle y ya no se puede normalizar como la muerte de líderes sociales. No más masacres. Movimientos sociales y defensores de derechos humanos piden al presidente colombiano Iván Duque tomar en medio de esta crisis global medidas para frenar el exterminio sistemático de líderes sociales. Pasemos ahora a lo más recomendado en esta jornada. Vamos a ver esta publicación del portal Europa Press. Lo tenemos en pantalla. Dicen aquí, el Gin Tonic sirve para restringir la zona habitable de las estrellas. ¿Qué está contando esta publicación? Aquí le ampliamos un poco. Un equipo de astrónomos con sede en la Universidad de Oxford ha restringido a lo idóneo la definición de zona habitable, la región alrededor de una estrella donde un planeta podría sustentar la vida. Si quiere conocer más, puede visitar este portal Europa Press y aquí encontrará una ampliación de este interesante titular. El Gin Tonic sirve para restringir la zona habitable de las estrellas. Compartimos ahora con ustedes las fotografías más destacadas, las más relevantes captadas alrededor del mundo. Comenzamos con esta foto de una pareja que está paseando junto a un mural en el Distrito de las Artes en Los Ángeles durante la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Mire esta segunda foto, es una vista general del Times Square, el estado de Nueva York en medio de la pandemia del coronavirus. Así se ve, uno de los lugares con más población flotante de todo el mundo. Y esta es una calle de Colorado, en Denver. Colorado ordena a los residentes que permanezcan en sus hogares en reacción a los crecientes casos y muertes por COVID-19. Para actualizar información vamos a revisar nuestro portal telesurtv.net. Allí repasaremos los principales titulares que usted puede ver a esta hora. Venezuela denuncia bloqueo naval de Estados Unidos que impide abastecimiento de combustible y aquí encontrará las declaraciones del vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami. También tiene otras informaciones que puede encontrar en esta jornada. El gobierno venezolano atiende la comunidad fronteriza con Colombia. Invierno en Chile sufrirá cambios por cuarentena ante COVID-19. La Unión Europea se disculpa con Italia por la falta de apoyo contra el COVID-19. Una información que compartimos con usted al inicio de esta conexión digital. China cierra el condado de Jia por temor a rebrote de COVID-19. En medio de esta crisis mundial por el coronavirus, un bombero en Brasil se sube a una escalera para tocar desde allí un instrumento musical. Con este video llegamos al fin de esta conexión digital. Gracias por sintonizarnos.